Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo. Esto es Mentes en Expansión y es Maya Patricia quien les saluda y les habla. Hoy en un episodio mágico y súper importante donde aprenderemos acerca del pensamiento. Es por eso que para este episodio decidimos invitar a grandes profesionales de la salud que nos estarán acompañando y enseñándonos un poquito más acerca de cómo sucede el pensamiento. Claro, súper importante. Desde luego que ya todos en algún momento hemos puesto en práctica el pensamiento. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí escuchándonos. Les doy la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan ahí en casita y a las psicólogas que nos acompañan el día de hoy. Sin más, comencemos. Una de las grandes personalidades que nos acompañan el día de hoy es la psicóloga Naivi. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito más acerca de qué es el pensamiento. Hola a todos y comenzando a hablar sobre el pensamiento. Esta es una actividad mental compleja que nos permite procesar, nos permite analizar y generar ideas. Nos es fundamental para la toma de decisiones y es algo que realizamos día tras día y en todo momento. Retrocediendo un poco hacia cómo se ha definido el pensamiento por algunos de los grandes pensadores de la historia, pues comenzamos con René Descartes, quien definió el pensamiento como todo aquello de lo que somos conscientes. Bueno, para él el pensamiento abarca diferentes actividades como dudar, imaginar, afirmar y negar. Y tenemos su famosa frase de pienso, luego existo, que pues aquí nos explica que el simple hecho de pensar pues prueba que existimos. Para él la capacidad de reflexionar es lo que nos hace humanos y pues eso es lo que nos diferencia de los demás seres vivos. Entrando un poco más en psicología, tenemos a Sigmund Freud, quien veía el pensamiento como un proceso secundario del aparato psíquico, que actúa como, pues nos dice que actúa como un puente entre nuestros deseos inconscientes y el mundo real. Freud nos decía que el pensamiento consciente sigue lo que él llama el principio de la realidad. ¿Y a qué va esto? Pues esto va a que aunque tengamos deseos o impulsos internos, pues también tratamos de ser conscientes de lo que es posible o apropiado. Un ejemplo sería cuando queremos comprar algo, pero no es necesario. Entonces, nuestra parte del pensamiento consciente nos hace pensar en las consecuencias de esto. Si lo compramos, después no vamos a tener dinero suficiente para comprar cosas que sí son necesarias. Y ahí está eso. Tanto Descartes como Freud pues nos ofrecen visiones diferentes, pero que son complementarias sobre el pensamiento humano. Nos muestran el proceso de pensar, en que el proceso de pensar es complejo y está determinado tanto por la razón como por factores más profundos y a menudo pues esos factores pues son invisibles. Claro, Naivi, sí, ciertamente como lo mencionas, pues los seres humanos estamos en constante pensamiento, pues prácticamente todo el día, ¿no? Nuestra cabecita está ahí, trabaje y trabaje, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué estrategias puedo generar? ¿Cómo lo puedo realizar? ¿Qué puedo planear? Entonces, todo el tiempo nosotros estamos empleando el pensamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos clasificar los tipos de pensamiento? A mí me gustaría que nos platicaras un poquito más, psicóloga Dani, acerca de qué tipos de pensamientos surgen en el ser humano. Te agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer estar el día de hoy con todas ustedes aquí aportando sobre este tema y para proseguir hablaré sobre los tipos de pensamiento. Para empezar hablaré sobre el convergente, que este es un tipo de pensamiento que se enfoca en encontrar una sola respuesta correcta o una solución a un problema. Se caracteriza más que nada por la búsqueda de información y la evaluación de opciones para llegar a una conclusión lógica. Por ejemplo, como cuando un ingeniero necesita diseñar un puente para unir dos ciudades. Este considera factores como la distancia, el clima
el tráfico, el presupuesto para diseñar un puente pues eficaz y seguro. En este caso, bueno, el ingeniero utiliza el pensamiento convergente para encontrar la mejor solución posible. El segundo pensamiento sería el divergente, que este se caracteriza por la creatividad y la imaginación para encontrar soluciones más que nada innovadoras. Es un tipo de pensamiento que se enfoca en generar muchas ideas y posibilidades para resolver el problema que pues, se tenga, ¿no? Por ejemplo, un equipo de marketing. Este necesita crear una campaña publicitaria y lanzar un producto nuevo. Pues se pueden generar muchas ideas y conceptos para atraer la atención de las personas y diferenciarse de la competencia que ellos tengan, que en este caso el equipo utiliza el pensamiento divergente para generar muchas opciones y elegir entre la mejor. Por último, tenemos el pensamiento lateral, que este es un tipo de pensamiento que se enfoca más que nada en encontrar soluciones creativas y no convencionales para resolver un problema. Se caracteriza más que nada por la capacidad de pensar fuera de la caja, es decir, ver más allá de lo que estamos acostumbrados y considerar perspectivas y enfoques que no sean los mismos de siempre. Por ejemplo, como cuando un empresario necesita resolver un problema de logística para enviar productos a un cliente en un plazo muy corto. En lugar de utilizar los métodos tradicionales de transporte, el empresario utiliza y considera más opciones como el uso de drones o la colaboración con otros negocios para encontrar una solución innovadora y eficiente para él. Wow, interesante lo que nos comentas, Dani. Sobre todo, me llama mucho la atención el pensamiento divergente. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nos enfrascamos en buscar solamente una respuesta, ¿no? Entonces, a veces nos frustramos, nos enojamos, porque no hay más respuestas hacia nuestros problemas. Pero, ¿qué pasa con el pensamiento divergente? Es el que nos da la capacidad o la creatividad de buscar más respuestas o más opciones o más estrategias para resolver nuestros problemas. Qué padre el pensamiento divergente. Ojalá y lo pudiéramos emplear más y pudiéramos fortalecer esa parte del pensamiento, pues para que tengamos un mayor grado de salud mental, yo creo, ¿no? Para evitar esas molestias, incomodidades, frustraciones. Entonces, estaría padre que fortaleciéramos más esa parte. Y claro, Maya, como nos comentas, este pensamiento es más que nada como una lluvia de ideas, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Ya que nos permite igual explorar más perspectivas y más posibilidades para solucionar problemas o situaciones que tenemos como, no sé, como cuando pensamos ir de viaje, en buscar opciones de en dónde podemos ir y no decir solo de que en el mismo de siempre, sino seguir buscando más opciones. Ese podría ser un gran ejemplo de cómo lo implementamos sin darnos cuenta. Y bueno, oyentes, muchas gracias por continuar con nosotros en este podcast que es para ustedes. Podemos decir que entonces el pensamiento surge de nuestra cabecita, ¿verdad? Pero yo, como no sé, yo le digo que surge en la cabecita, en el cerebro, pero me gustaría saber, ustedes que son las expertas en este tema, si nos podrían contar cómo surge anatómicamente o cognitivamente, más bien, ¿verdad? Psicóloga Yadi, usted que es especialista en ese tema, ¿nos podría comentar un poquito más acerca de cómo se da ese proceso de pensamiento? Pues muchísimas gracias, querida Maya, por invitarnos a tu podcast, en donde estamos compartiendo grandes ideas del pensamiento. Y claro, te puedo mencionar que el pensamiento es un proceso cognitivo complejo que implica la activación de varias redes neuronales en nuestro cerebro. Y claro está que el proceso del pensamiento tiene 7 puntos en los cuales te voy a compartir, y empezamos con la percepción, que pues comienza con la percepción de estímulos sensoriales como la visión, el sonido o el tacto. Como un punto número 2 tenemos la atención, pues esta se enfoca en los estímulos relevantes filtrando la información irrelevante.
Como punto número 3 tenemos el procesamiento de la información, pues esta es donde procesa la información en la corteza cerebral, donde se analiza y se interpreta. Punto número 4 tenemos la memoria, pues en esta la información se almacena a corto o largo plazo, dependiendo de la importancia y la relevancia que tenga. Número 5 dice que es la recuperación de la memoria, pues en esta la información se recupera cuando se necesita tomar decisiones o resolver problemas. El número 7 tenemos razonamiento, pues la toma de decisiones, en donde la información se utiliza para razonar, tomar decisiones, utilizando pues procesos lógicos y deductivos. Y como último, tenemos la respuesta, pues en esta se genera la información procesada y la decisión tomada. De igual manera, te platico que existen redes neuronales involucradas, como lo son la corteza prefrontal, la parietal, la temporal y el hipocampo. La corteza prefrontal, pues esta se encarga de la planificación, de la toma de decisiones y el control de la atención. Y la corteza parietal es la que se encarga de procesar la información sensorial y pues la integración de esta misma. La corteza temporal es la encargada de procesar la información auditiva y la memoria. Y el hipocampo se encarga de la información a largo plazo. Así como existen redes neuronales, también existen neurotransmisores involucrados, como lo son la dopamina, la serotonina, la acetilcolina. Pues cada uno de ellos pues se encarga de regular pues algo, ¿no? Entonces te platico que la dopamina se encarga de la regulación de la motivación, de la atención y de la recompensa. La serotonina es la que regula el estado de ánimo, la ansiedad y la agresividad. La acetilcolina es la encargada de la regulación de la atención, la memoria y el aprendizaje. Bueno, pues muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por compartir con nosotros un poquito de su conocimiento, ¿verdad? Ya que es muy importante todo lo que nos acaba de informar. Bueno, pues este podcast ya está llegando a su final, entonces nos complace escuchar a la psicóloga Vanelli, que el día de hoy nos va a compartir algunos ejercicios para fortalecer el pensamiento. Escuchémosla. Agradezco mucho el tenerme en cuenta en este podcast. Les voy a compartir algunas de las estrategias que se pueden llevar a cabo para mejorar el pensamiento, ya que esto es útil para el manejo del estrés, incluso para mejorar nuestra salud. Punto número 1 y el más importante: reservar nuestro tiempo para pensar. Es importante guardar un espacio sin distracciones para que nuestra mente pueda ser capaz de conectar con nuestras ideas. Rodearnos bien también es muy bueno, ya que rodearnos de diferentes personas nos permite conocer diferentes formas de pensar. Leer también es bueno, porque nos permite conocer diferentes puntos de vista, tanto pasados como presentes. También nos obliga a estar concentrados, a acabar con problemas de distracción. En vez de que, por ejemplo, leamos alguna nota de Facebook que muchas veces está pues escrita de otra forma de cómo pasó, es bueno leer uno que otro libro informativo que realmente esté sustento y que esté avalado por alguien que realmente ha vivido o ha investigado acerca de este suceso. Escribir nos da seguridad muchas veces. Escribir nos permite tener pensamientos más largos, elaborados y trabajados. Por si fuera poco, escribir te permite revisar tus pensamientos y también editarlos. Nos aporta claridad a nuestros pensamientos, nos permite tener conversaciones con mayor calidad y también nos permite enfrentar problemas y aprender a mejorarlos. Es bueno también pensar sobre cómo pensamos. A esto se le llama metacognición y es la capacidad de pensar
en cómo pensamos, para poder examinar nuestros pensamientos y nuestro proceso cognitivo con detenimiento. También debemos evitar caer en sesgos, falacias y el pensamiento lineal. Les voy a explicar sobre lo que es una falacia. Las falacias son malos razonamientos que parecen buenos, pero realmente no lo son. Los sesgos cognitivos son errores en nuestro proceso mental y nos lleva a actuar de forma irracional. El pensamiento lineal se deja la complejidad en casa. O sea, que yo hago esto, voy a pensar que va a pasar aquello. O sea, sin que haya pasado, sin que lo haya hecho. Otro punto y muy importante también es aprender a gestionar las emociones, ya que influyen en nuestros pensamientos y en nuestras tomas de decisiones. Cuando nos implicamos emocionalmente somos más propensos a caer en sesgos cognitivos, es decir, a tomar malas decisiones. Wow, muchas gracias por compartir con nosotros pues todo su conocimiento, ¿verdad? Acerca del pensamiento y pues yo creo que ni en uno, ni en dos, ni en tres podcasts nos daría el suficiente tiempo para aprender acerca de todo lo inmenso que es el pensamiento, ¿verdad? Pero pues abordaron algunos puntos importantes como pues qué es el pensamiento, los tipos del pensamiento como el convergente, el divergente, el lateral. En lo personal me gustó mucho el divergente y pues también aprendimos de que el pensamiento por sí solo no es cuestión de que surge así en la cabecita, sino que hay un proceso cognitivo, ¿verdad, licenciada Yadi? Eso nos comentó, de que surge un proceso cognitivo donde trabajan distintos pues neurotransmisores que envían señales, ¿no? A través de neuronas y que liberan la serotonina, la dopamina y que pues hay una reacción del cuerpo a través o de las emociones a través del cuerpo, ¿verdad? Entonces, muy importante eso también y sobre todo hay que fortalecer por ahí un poquito más el pensamiento, ¿no? Y hacer todas aquellas estrategias que ya nos comentó la licenciada Vanelli, pues para mejorar ahí las cuestiones del pensamiento. Y pues sin más, hemos llegado al final de este episodio, agradeciéndoles a todos ustedes, donde quiera que estén, en casita, en el gimnasio, en la escuelita, en su camita, donde quiera que nos hayan escuchado. Muchas gracias por estar con nosotros hasta el final. Y por supuesto, gracias a todas las psicólogas que nos estuvieron acompañando y compartiendo de su conocimiento, pues para que nosotros como oyentes pues aprendamos un poquito más, ¿verdad? Les deseo una excelente noche y recuerden que esto es Mentes en Expansión y los espero en el siguiente episodio. Hasta luego.